William, ¿de dónde venías tú, William? Imagínate tú, de la avenida Urdaneta, allá en el centro. Allá. William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional, es candidato a la gobernación de Mérida, donde fue gobernador, por cierto. William, antes de comenzar a hablar sobre lo que está pasando, permíteme sufrir, llorar aquí, expresar todo mi dolor por la muerte de Gustavo Rodríguez, nuestro querido Gustavo. Gustavo no solo fue uno de los mejores actores de Venezuela, protagonista de innumerables películas, novelas, show, tenía hasta un monólogo, nosotros que nos quisimos tanto, sino fue un gran amigo y luego un luchador. En toda esta jornada, en estos 15 años, Gustavo nos acompañó al negro Henry Rangel por todo el país y en estos días estaba con un grupo de actores montando obras para comunicar lo que está ocurriendo en Venezuela y ayudando y poniendo su granito de arena, porque Gustavo desde los tiempos de estudiante fue un luchador social, un hombre formado, y a nosotros nos duele mucho su desaparición. Detectaron cáncer a Gustavo y anoche a las 11 de la mañana de la noche. ¿Qué tenía Gustavo? Gustavo, 60 y algo. ¿Qué edad tienes tú? 60 y algo. Bueno, 61. a todos los venezolanos que nos están viendo, yo sé que Gutiérrez, mañana vamos a estar acompañando el adiós de Gustavo, aunque lo van a dejar hasta el sábado, para que toda la gente que lo admiró, que lo quiso, que compartió con él tantos gratos instantes de la vida, de sus actuaciones, que lo vio tanto por televisión y en el cine, pues pueda rendirle su último adiós. Maduro habló de nombrar los poderes y ya hay unas comisiones que están estudiando nombrar al fiscal, al contralor, tribunal. Esa era una de las peticiones de la mesa. La mesa dijo, bueno, eso está vencido, ¿qué democracia es esta? ¿Y qué probabilidades hay de que no vuelvan a poner gente que tiene primero compromiso con la revolución, con el gobierno, con el federalismo, con el sueldo, que con los cargos, que con lo que representan, que con la gente, que con los venezolanos, que con la justicia? ¿Qué posibilidades hay de que tengamos cierto equilibrio institucional en un país que se ha caracterizado estos 15 años por un solo gobierno, o por una sola manera de ver las cosas? En la medida en que el gobierno entienda, Quique, la realidad que se está viviendo en el país, porque todas estas cosas que están pasando en cualquier parte del país es un proceso, diría yo, de un gran descontento. Porque todas estas cosas que están pasando en cualquier parte del país es un proceso, diría yo, de un gran descontento social, civil. Algunos lo consideran una rebelión civil democrática. Si el gobierno no entiende esa realidad y cree que aquí no está pasando nada, que se la está comiendo, que todo el mundo está contento, pues va a seguir manteniendo todo eso como un coto cerrado, pues, y no va a buscar la fórmula dentro de ese contexto de diálogo, que por lo demás esto es una obligación constitucional. O sea, esto es una exigencia, porque eso ya tiene vencido el plazo desde el año pasado y por alguna razón u otra política solamente del gobierno no se ha nombrado el CNE ni ninguno de esos organismos. Entonces, en la medida en que el gobierno siente que Maduro realmente se dé cuenta de la realidad, tendremos algo diferente. Ahora, si siguen enfrascados en esa idea de que la revolución todo es bonita y que aquí no está pasando nada, pues va a seguir con lo mismo, pues, con un CNE endosado, con un Tribunal Supremo de Justicia que simplemente cumple decisiones del gobierno, con una fiscalía que no actúa en función de los derechos fundamentales del venezolano. Esa es la realidad, pues, porque todo depende de la mayoría de la Asamblea. Ahora, hay gente que está muy molesta porque dice que la oposición no debe negociar nada, que cómo es posible con tanto muerto, tanta represión. Hoy en los CB desnudaron a un muchacho, los grupos paramilitares, y la manifestación que se planteó para ir al viceministerio de Comercio, pues no se pudo dar porque le cayeron a bombazo como todos los días, pero aparecieron estos grupos armados haciendo de la suya. Y vivimos una dinámica de permanente confrontación, entonces dentro de eso hay gente que se molesta, bueno, no se debe negociar nada. Sin embargo, estas conversaciones se están dando y tengo entendido que, bueno, se está solicitando
que eso que se está expresando en las urnas, que se expresó en las urnas, en la elección de los diputados, en las elecciones de las municipales, entonces este país dividido, bueno, pues tenga acogida, porque si no la crisis institucional va a seguir y el gobierno es el más afectado que ellos, porque ya las encuestas registran que la crisis, este permanente enfrentamiento que vimos los venezolanos hace 15 años, genera una situación de estrés, de nerviosismo, que a la gente no le gusta vivir y que afecta al gobierno. Sí, Kiko, es bueno aclarar lo siguiente, fíjate. No es que esté negociando, la oposición es una obligación. Pero ¿qué malo tiene negociar? O sea, eso tiene que hacerse. Bueno, por eso, pero es que eso tiene que hacerse. Ahora, tiene que haber una conversación. Claro. Ahora, ¿cuáles son las exigencias que va a hacer la oposición ahí? Bueno, en el caso, por ejemplo, un Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Electoral que garantice el equilibrio. Bueno, que sea 3-2. Claro, una transparencia. O no independiente. Es decir, no es que negociar significa si dame uno, no, eso no es, no, sino que se garantice un Tribunal Supremo de Justicia que aplique el derecho, una fiscalía, oye, que esté de acuerdo, que esté en concordancia con la realidad de los derechos humanos. Ahora, para seguir teniendo militantes de un solo proyecto político no tiene sentido. Entonces, eso es bueno que la gente lo entienda. No es que, oye, se acabó todo porque hay una negociación de ultratumba. No, eso es una obligación constitucional. Eso está previsto desde el año 2011. Desde el año 2012. Pero vamos a meternos en aguas turbias. Ahí llegó José Antonio España, que es nuestro segundo invitado, lo agarró la cola. Vamos a meternos en aguas turbias. Hay una tendencia, que la vemos en Twitter, a plantear que la oposición está dividida. ¿Sí? Además, creo que el gobierno le mete bastante a eso, ¿no? El gobierno, además, le pone mucho volumen a la oposición que le interesa, a la que le conviene, le sube volumen. Y a la que no le conviene, no la deja salir por ningún lado, ni le escucha, ni nada. Pero hay gente que se hace eco de eso y plantea una división. Yo he escuchado ayer a Wilfredo no sé qué cosa en RCR, que acompañó a la movida esta gestión parlamentaria donde tú estuviste presente, diciendo que la oposición se dividía entre los que querían que Maduro se fuera ya y los que querían esperar hasta el 2015. Como si fuera una decisión de la oposición, que Maduro se quedara o no, como si aquí no hubiera elecciones o poderes públicos, o Maduro no tuviera la fuerza para pelear, y como es, los rusos también juegan, ¿no? Y eso, bueno, vemos esta campaña de Patricia Poleo, que se ve que tiene la intención de fregar a Primero Justicia, que no, díganle a Patricia Poleo allá en Miami, que eso no ayuda, porque Primero Justicia es uno de los principales factores de la oposición. Y si no te puedes entender con Primero Justicia, ¿cómo te vas a entender con los otros? Con los que ni siquiera se acercan a ti, que eso no ayuda, que además eso es mentira lo que estás diciendo allí. Bueno, pero hay una gente que está planteando una división entre la oposición entre unos débiles y unos fuertes, unos jóvenes y unos partidos. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué hay de eso, es cierto? Fíjate que ayer la mesa sacó un documento diciendo que había esa campaña, rechazando las acusaciones. No la nombraron, pero rechazando lo que viene de Patricia Poleo. Sí, fíjate, yo hasta donde yo sé, hasta donde yo he visto, como decía una vez Rómulo Betancourt hace muchos años, se pueden conseguir los mismos objetivos y los mismos propósitos, aunque se marche separadamente algunas veces. Puede ser en una diversidad política que es la oposición que haya diferentes tácticas. Bueno, te lo estoy diciendo porque tengo entendido que esto va por una ruptura. Bueno, va a haber una ruptura. No declarada, pero bueno, yo creo que eso sí es un error, porque cualquiera que sea el método que tú utilices democrático para salir del gobierno tiene que estar unido. Lo peor que puede ser es que tú tengas una retaguardia en contra. Así es. No, tú tienes que estar todo unido. Yo te digo una cosa, independientemente de las tácticas, de las posiciones, de los criterios que puedan existir, tiene que haber unidad. Yo la reivindico aquí, lo digo aquí. Así sería un error estratégico no estar unido. Así es. Y que a mí no me venga a decir que yo soy comeflor o que yo no estoy metido en este salón. Desde el principio. Bueno, yo me acuerdo cuando te sacaron de la gobernación de Mérida, que tú te no me alcé, pues. o sea, estuve yo 20 días en la gobernación. Aquí te pueden decir todo menos cobarde. Me mandaron 3.000 paracaidistas. ¿Cómo hacemos para hacerle entender, aprovechando el programa, a una gente que cree y se come los cuentos de que hay unos cobardes y hay unos valientes? No, mire, yo creo que cree que hay unos que son más importantes que otros. Creo que sí puede haber una cosa, que la unidad sí tiene que ir acompañando cosas en la práctica. ¿Tú me entiendes? También tenemos que salirnos un poco de ciertos catabones, ¿verdad? Y tenemos que activar, o sea, porque hay un pueblo que está allí, hay unos estudiantes que están allí que están luchando, hay sectores. Yo soy de los que pienso
que nosotros tenemos que estimular sectores que ahorita no se han estimulado. Desgraciadamente nosotros no tenemos un mundo sindical fuerte, no tenemos una CTV luchando en la calle, sino tenemos una CTV que uno ni... Es decir, yo no sé si existe CTV realmente, no, es que me disculpan. Pero claro, le montaron dos bueno, pero grupos paralelos. Pero eso fue hace ya 2 años. Le quitaron la capacidad de negociación. Pero ahí tenemos que reactivar el mundo sindical. Nosotros tenemos que irnos a los sectores agrícolas. Nosotros tenemos que irnos a los sectores populares. Es decir, tenemos que organizar realmente un trabajo en función de la democracia y de la lucha democrática que se está dando. Ahora, yo, hasta donde yo he visto y he conocido, por lo menos en la jungla que nosotros vimos, que es la Asamblea Nacional, yo no he visto ahí posturas cobardes de los diputados, todo lo contrario. Eso es tan valiente como tener una acción de calle. En estos días acompañaron a María Corina, que ayer. No es fácil. Oye, le dijeron, tú mismo le dijiste, vamos dispuestos a jalar. Claro, y estamos dispuestos, y mira, yo llegué a la esquina del Chorro, me fui caminando hasta la asamblea, porque María Corina se fue por otro lado, llegó, y bueno, yo me fui caminando. Me acompañó un guardia, ese que me conoció, un oficial, y me acompañó hasta la asamblea, y llevando gritos y cosas. Bueno, o sea, y así muchos de nosotros. Aguantar groserías, improperios, la tiranía de la mayoría, eso es cobardía. Todo lo contrario, aguantar 5, 6 y 7 horas, eso también es valentía, porque estamos defendiendo la representatividad del pueblo, porque eso también nos llevaron a eso. Hoy Nicolás Maduro le dice a la rectora, producto de los sucesos de la UCB, que usted va a ver en el noticiero del venezolano, ¿usted ve? Que se dedique a dar clases y deje de estar embochinchando el país metiéndose en política. Y la rectora le respondió, bueno, señor Maduro, venga para la UCB, métase unas veces para que aprenda a ser tolerante y aprenda a conocer que hay distintas posiciones. ¿Qué opinión te merece ese debate? Bueno, mira... ¿quién salió ganando allí? Bueno, yo creo que la rectora está defendiendo la autonomía universitaria, está defendiendo a los estudiantes, vamos a estar claros. Nosotros tenemos un gobierno, un presidente que lo que hace es agredir a la universidad. Yo no voy a entrar en descalificaciones de conocimiento, ¿no? Yo lo que sí creo que tenemos allí un personaje que lo que hace es agredir a las universidades, agredir a los estudiantes, viola la autonomía universitaria y no respeta a nadie. Esa es mi posición en ese sentido. Yo pienso pues de que definitivamente la rectora allí ha demostrado la valentía y el coraje de defender a la Universidad Central de Venezuela. Ajá, fíjate, mañana hay una marcha que va hacia el Palacio de Justicia. Sin embargo, cada día, todos los días, cada vez que se convocan marchas hacia los poderes públicos, bueno, es que no pueden ni hablar porque ya les caen a bombas lacrimógenas. Y eso se hace bajo escondido del gobierno, bajo un discurso de paz. Ayer Maduro nombró un Consejo de Estado de los Derechos Humanos, que fue que aquí hay más de 40 muertos, más de 2.000 detenidos, donde hemos visto tanquetas disparándole a la gente, toda esa violencia. Y entonces el gobierno no deja que la gente se mueva hacia el Libertador porque eso es de ellos, como si Venezuela fuera de unos o de otros, no de todos. Oye, hay una cosa, Kiko, que el primer derecho que está violando es el derecho a la protesta. Así es. Es un derecho humano. No, y el tránsito libre. Por Dios, pues. Entonces, mira, creo que fue hoy en Bélgica, no sé en qué país europeo, hubo una protesta porque no abrieron las puertas del metro. Eso es normal. Así es. Es aquí donde es anormal salir a protestar. Entonces tú sales a protestar, entonces te echan plomo, te echan tiro, algo muy grave que está pasando ahorita en Mérida, y lo denuncio en este momento, ¿no? En la zona de las avenidas Las Américas, la Humboldt, toda esa parte, ahí lo que les están echando es metra, plomo con metra. O sea, ahí ya hay 9 heridos. O sea, la situación en este momento, porque he recibido la información, porque tengo familia que vive allí, y yo he venido declarando que esa zona el gobierno la ha considerado como zona de guerra. Le quita la luz, le quita el agua, le quita el gas, y ahorita le arremetieron, pero mire, de la manera más represiva y fascista posible. Yo lo denuncio aquí porque cualquier tragedia que allí ocurra, eso es culpa del gobierno. La responsabilidad del gobierno, porque ¿qué es lo que está haciendo la gente ahí? Caceroleando. Y entonces, porque están caceroleando en una cadena humana que hicieron por toda esa zona hacia arriba, bueno, les han caído, tienen 9 horas de combate, para que ustedes lo sepan, 9 horas de combate, y cualquier cosa. Hay derecho a eso, chico. No. Entonces, ahí están violentando derechos humanos. Aquí no hay remedio que tú salgas a protestar para que de una vez te agredan, te manden grupos armados. Entonces, si nosotros queremos efectivamente que el país se lleve por una vía de respeto, aquí se tienen que desarmar esos grupos armados.
esos grupos ilegales que son protegidos por el gobierno. El mismo documento de la conferencia episcopal, que me parece muy bueno. La conferencia episcopal hace un documento fuerte, donde habla que para construir el plan, plan patria, plan de la patria, se ha violado la Constitución y las leyes nacionales, y hace un llamado muy duro al gobierno al respeto de los derechos civiles y al diálogo. La conferencia episcopal ha sido señalada por factores de la oposición como uno de los posibles árbitros o intermediarios para lograr en Venezuela que este clima de violencia que ya lleva 50 y no sé cuántos días, pues tenga salida. ¿Inhabilita esa posición a la conferencia episcopal o por el contrario le da autoridad moral para abrir puentes para que el sector... Tú sabes que hay un cuento que dice que la iglesia vino por un fin de semana, ya tiene 3000 años mandándose, que hay una sabiduría. En la iglesia hay que prestarle la atención debida, no solamente en lo espiritual, sino porque saben cómo es la cosa. Y la anunciatura, en este caso, pues el Santo Padre se ofreció, pues, aceptó, mejor dicho, ser un intermediario. Eso es muy importante, porque fíjate tú que en ese documento de la conferencia episcopal caracteriza la situación como una crisis. Así es. Por su duración, que ya lleva más de 50 días, la cantidad de muertos, la magnitud y lo que eso significa en pérdidas materiales, pues la propiedad, todo lo que ya la gente ha sufrido. Y fíjate que ellos cuando hablan de que detrás del plan de la patria lo que existe es un proyecto totalitario, tú pudieras decir, bueno, hasta aquí llega o debería llegar el documento, porque tú cómo vas a dialogar con un régimen totalitarista. Sin embargo, ellos plantean, entonces, la alternativa es seguir con la confrontación, la alternativa es seguir matándonos, o hay una propuesta que en este caso es el diálogo que ellos mismos lo plantean en el documento, en donde se ofrece el Santo Padre, pero estableciendo una agenda previa, desarmando o prohibiendo los grupos armados irregulares y estableciendo una agenda social. Pero la pelota la tiene el gobierno. ¿Qué te parece lo que ocurrió en Globovisión? Globovisión, que es un canal que compraron unos señores para dárselo al gobierno como, ajá, aquí está para ustedes, tomen. Le dieron una bola de plata a los dueños, que además los habían sacado del país, los habían perseguido y que los pusieron en una situación muy complicada, y compraron Globovisión. Y de ahí en adelante lo que han hecho es rebanar el canal, sacando gente. Pero ayer, en el día de ayer, un periodista, ¿cómo que se llama el periodista, mi querido Pinky? Leini Chávez, lo dijo en cámara, dijo, mire, yo me voy aquí porque no estoy de acuerdo con estas posiciones. La muchacha que tuiteó, ¿cómo se llama la muchacha? Vanessa, que se puso a tuitear, que estuvo en el hoy la votaron. Han votado por el mundo allí. Y lo hacen escondido en la supuesta, como es propiedad privada, es mío, yo hago lo que me dé la gana. Pero lo cierto es que la Globovisión de antes, donde estábamos nosotros, decía las cosas, chicos, y entonces eso obligaba a los demás medios, bueno, o sea, no hay que decirla, pero ahora es el silencio completo, porque estos señores que compraron Globovisión, que algún día tienen que pagar la violación, porque la gente habla de la violación de los derechos humanos que es dura y fuerte, pero esto es horrible. El silencio. Yo creo que ese es uno de los grandes errores de Maduro, es pretender silenciar a la gente, porque la gente no se la caga, sale por todos lados. Porque Kiko ha utilizado la otra vía, comprar medios ante estaferro, sobre todo del sector banquero, de la nueva oligarquía financiera importadora, gente que se hizo rica en la Cuarta República, chupamedios de grandes políticos del pasado, que ahorita están con el gobierno y que son la mampara, así ha pasado no solamente con Globovisión, sino con otros medios escritos. Por cierto, que yo tengo una presentación, un derecho de palabra en el Senado de México el próximo martes. María Corina hoy habló en el Senado de Brasil. Brasilero. A mí me toca hablar en el Senado de México el martes a las 10 de la mañana. Yo voy a ver cómo es el link para mandártelo para que, para que se vea. Porque yo voy a llevar el informe de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que ese es un discurso internacional que tiene mucha pegada, dentro de lo cual estoy metiendo esto. Pues. La nueva manera o la nueva versión que utiliza el gobierno para acabar la libertad de expresión utilizando testaferro. Lo que no puede ser expropiando o poniendo preso, lo busca de la otra manera, porque así es el fascismo. Gracias, William, por estar con nosotros y compartir estos instantes. William estuvo en estos días que no pudimos salir, pero tuvimos un problema con la señal. Como les quiero y les recuerdo, sobre todo a la gente que nos ve en el Venezuela todavía afuera, Venezuela vive unas particularidades muy nuestras, ¿no? Que o es una cola, o una marcha, una bomba, o sencillamente le bajan a la internet, le bajan el volumen. Es decir,
decir, su capacidad de transmisión, entonces se tranca toda. Y hay Así una que, cosa rápidamente, antes que ese minutico que está ahí, o antes del minutico, todo el mundo está involucrado aquí, Kiko. Es verdad. O sea, eso de que es que unos son más bravos que otros, no. Todo el mundo está involucrado. Yo voy a terminar con una frase rápida. Mira, si que no termine, hay un señor que peleó el que se va a poner una contra la resistencia perijimenista en mi estado medio, ¿no? Ya un hombre de más de 80 años. Alguien llegó y le dijo lo mismo, pero mira, nosotros en esta zona somos los que nos alzamos, en cambio las señoras que están allá y ustedes viven tranquilos. Y le dice, momentico, que a lo mejor a nosotros nos va a tocar hacer las velas cuando corten la luz, porque así fue la lucha con Pérez Jiménez. Todos formamos parte de un proceso, nadie sobra. Sí, no, yo ayer cuando culminamos el programa lo dije, mire, la unidad es fundamental. Quienes se ponen a dividir a la oposición entre jóvenes, viejos, qué sé yo, que han inventado tantas categorías, entre que hay unos valientes y unos cobardes, entre que hay unos duros y hay unos blandos, eso le hace un flaco favor a toda la gente que está peleando en Venezuela. Porque no se trata de restar, se trata de sumar, de que seamos cada día más. Vamos a despedir el programa por ahora, viene José Antonio España, también diputado de la Asamblea Nacional, vamos a conversar sobre esos tópicos con él. Y, por supuesto, nos vamos al venezolano a las promociones y ya regresamos con ustedes.